Hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde y normalmente lo entienden justo después de arruinar por completo la imagen que otros tenían de ellas. Porque levantarle la voz a la mayoría de los hombres funciona, los intimida, los hace reaccionar, los hace perder el control, pero hay un tipo de hombre con el que ocurre exactamente lo contrario, y si alguna vez intentaste humillarlo, desafiarlo o hacerlo explotar frente a otras personas, probablemente recuerdes hasta hoy la incomodidad de ese momento, porque el hombre Sigma no responde como esperas, no grita, no suplica, no pierde el control, y ese silencio termina destruyendo mucho más que cualquier insulto. Lo más inquietante es que mientras una persona cree que está ganando la discusión, todos los demás en la sala empiezan lentamente a cambiar de opinión sobre quién tiene realmente el control. Y cuando eso ocurre, ya es demasiado tarde para retroceder. En este video vas a descubrir las 6 razones psicológicas por las que nunca debes levantarle la voz a un hombre Sigma frente a otras personas. Y por qué su calma puede convertirse en una de las formas más incómodas y devastadoras de poder silencioso. Ahora sí, ponte cómodo, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo la forma en que ves el silencio, el respeto y el verdadero control emocional. Número 1. El silencio de un Sigma expone tu pérdida de control. La mayoría de las personas cree que ganar una discusión consiste en hablar más fuerte. Creen que la presión, la intensidad y el volumen pueden doblar emocionalmente a quien tienen enfrente. Y con muchos hombres funciona, porque la mayoría reacciona impulsivamente cuando se siente atacada. Pero el problema aparece cuando alguien intenta usar esa misma estrategia contra un hombre Sigma delante de otras personas. Porque en el momento en que le levantas la voz, él hace algo extremadamente incómodo: nada. Y ese nada cambia por completo la energía de la sala. Mientras una persona habla más rápido, mueve las manos, pierde paciencia y eleva el tono, el Sigma permanece quieto, respirando normal, observando, sin necesidad de interrumpir, sin defenderse desesperadamente. Y aunque parezca absurdo, ese silencio empieza a activar algo muy poderoso en la mente de quienes están mirando. El cerebro humano asocia automáticamente la calma con control y el descontrol con debilidad. Entonces ocurre algo que casi nadie nota en el momento. La discusión deja de tratarse de quién tiene razón y empieza a tratarse de quién perdió el dominio emocional primero. Y cuando eso sucede frente a otras personas, recuperar el respeto perdido se vuelve mucho más difícil de lo que imaginas. Número 2. Mientras más gritas, más autoridad le entregas. Esto es lo que la mayoría nunca entiende hasta que ya es demasiado tarde. Cuando una persona intenta provocar emocionalmente a un hombre Sigma y no obtiene la reacción que esperaba, empieza a intensificar el ataque, habla más fuerte, se vuelve más agresiva, más personal, más emocional. Cree que aumentando la presión finalmente logrará romperlo, pero en realidad está cayendo exactamente en la trampa psicológica que el Sigma jamás necesita explicar. Porque mientras más caos produces, más calma parece transmitir él. Y el cerebro de las personas que observan empieza a hacer comparaciones automáticamente. No pueden evitarlo. Es un mecanismo social instintivo. Comparan tonos de voz, postura, respiración, expresiones faciales, control emocional, y casi siempre llegan a la misma conclusión silenciosa. Uno perdió el control, el otro no. Ahí es cuando la autoridad cambia de manos sin que nadie lo diga. Lo inquietante es que el Sigma ni siquiera necesita defenderse para dominar la situación. Su autocontrol hace todo el trabajo por él. Porque hay algo que muy pocas personas entienden sobre el poder real.
La autoridad más fuerte no pertenece al hombre que logra imponerse por fuerza emocional, sino al que demuestra que no puede ser desestabilizado frente a presión social. Y cuanto más intentas hacerlo explotar, más poder terminas entregándole delante de todos. Número 3. La gente siempre recuerda quién mantuvo la calma. Las personas olvidan palabras, olvidan detalles, incluso olvidan por qué comenzó una discusión, pero rara vez olvidan quién perdió el control delante de todos. Y eso tiene una explicación psicológica muy profunda. El cerebro humano está diseñado para detectar estabilidad emocional en situaciones de tensión, porque durante miles de años, mantener la calma bajo presión fue una señal de liderazgo, supervivencia y seguridad. Por eso, cuando alguien explota emocionalmente en público, las personas alrededor empiezan a sentirse incómodas casi de inmediato, aunque no lo digan. Ahora imagina esa escena. Un hombre levantando la voz, moviéndose nerviosamente, intentando dominar la situación, y frente a él, un Sigma completamente inmóvil, sin ansiedad visible, sin necesidad de demostrar nada, mirándolo directamente a los ojos como si nada de eso lograra entrar realmente en su mente. Ese contraste queda grabado, y aquí viene la parte más incómoda. Horas después, cuando todos recuerdan la escena en su cabeza, ya no analizan quién tenía razón, analizan quién parecía más fuerte emocionalmente, quién transmitía control, quién parecía peligroso sin necesidad de actuar. Y casi siempre, el recuerdo favorece al hombre que jamás necesitó desesperarse para imponer presencia. Porque el silencio de un Sigma no desaparece cuando termina la discusión, se queda viviendo en la mente de quienes lo presenciaron. Número 4. Un Sigma convierte la humillación pública en poder silencioso. La mayoría de los hombres siente una necesidad inmediata de defender su ego cuando alguien intenta humillarlos delante de otros. Es casi automático. Interrumpen, se justifican, responden agresivamente. Necesitan recuperar terreno emocional antes de que la situación los haga ver débiles. Pero un hombre Sigma entiende algo que muy pocos comprenden. La persona que pierde el control primero normalmente pierde también el respeto de la sala. Por eso, cuando alguien intenta exponerlo públicamente, el Sigma no entra en pánico, no acelera su voz, no empieza a hablar compulsivamente para demostrar autoridad. Hace algo mucho más desconcertante, permite que la otra persona revele sola quién es realmente bajo presión. Y mientras eso ocurre, el ambiente cambia lentamente. Las personas dejan de mirar al Sigma y empiezan a observar al que está explotando emocionalmente. Analizan sus gestos, su ansiedad, su necesidad desesperada de dominar la situación. Cada segundo de descontrol empieza a amplificar la imagen de calma del Sigma, como si existiera un reflector invisible sobre ambos. Eso es lo peligroso. El Sigma transforma un ataque público en una demostración silenciosa de autocontrol. Y cuando alguien logra verse sereno mientras otro pierde completamente la compostura, el cerebro humano interpreta esa diferencia como poder real, aunque nadie diga una sola palabra. Número 5. No puedes intimidar a un hombre que no necesita validación. La intimidación funciona con la mayoría de las personas por una razón muy simple. En el fondo, temen perder algo: aprobación, estatus, atención, respeto. Quieren caer bien, quieren ser aceptados, y cuando sienten que alguien amenaza esa imagen frente a otros, reaccionan emocionalmente para protegerla. Pero ahí es donde el hombre Sigma se vuelve extremadamente difícil de manipular, porque gran parte de su estabilidad emocional no depende de la opinión de quienes lo rodean. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Cuando alguien le levanta la voz intentando hacerlo quedar pequeño delante de otros,
El Sigma no siente la misma desesperación por defender su imagen inmediatamente. No necesita ganar la aprobación de la sala para sentirse en control de sí mismo. Y esa ausencia de necesidad lo vuelve psicológicamente impredecible. La mayoría espera ansiedad, espera enojo, espera reacción, pero el Sigma simplemente observa. Y cuanto menos afectado parece, más frustrada se vuelve la otra persona, porque empieza a sentir algo muy incómodo, la sensación de no tener ningún efecto sobre él, como si estuviera intentando mover una pared con las manos. Ahí es cuando muchos pierden completamente la compostura, porque pocas cosas alteran más al ego humano que descubrir que no tiene poder emocional sobre alguien. Número 6. El verdadero peligro de un Sigma es su autocontrol absoluto. La mayoría de las personas cree que el hombre más peligroso en una confrontación es el más agresivo, el que grita más fuerte, el que golpea la mesa, el que parece dispuesto a explotar en cualquier momento. Pero en realidad, los hombres más difíciles de enfrentar suelen ser exactamente lo contrario. Los que parecen completamente tranquilos, porque cuando alguien pierde el control emocional, se vuelve predecible. Sus gestos lo delatan, su voz lo traiciona, su enojo empieza a tomar decisiones por él. Pero un hombre Sigma bajo presión funciona de una manera distinta. Mientras otros reaccionan impulsivamente, él observa, calcula, analiza el ambiente, analiza las emociones de la otra persona, analiza incluso cómo está reaccionando la gente alrededor. Y todo eso ocurre en silencio. Ese es el motivo por el que muchas personas sienten algo extraño cuando discuten con un Sigma. No saben exactamente qué está pensando, no saben si está molesto, no saben hasta dónde podría llegar, porque su autocontrol elimina las señales emocionales que normalmente usamos para leer a otros hombres. Y lo desconocido siempre genera tensión. Ahí está el verdadero poder psicológico del Sigma. No necesita imponerse físicamente para dominar el ambiente. Su capacidad de mantenerse intacto mientras el caos ocurre alrededor hace que parezca alguien imposible de quebrar emocionalmente. Y pocas cosas generan más respeto y más incomodidad que un hombre que jamás pierde el control frente a otros. Ahora entiendes por qué levantarle la voz a un hombre Sigma frente a otras personas casi nunca termina como la mayoría imagina. Porque mientras muchos hombres necesitan reaccionar para demostrar poder, el Sigma demuestra poder precisamente cuando no reacciona. Y eso cambia completamente la dinámica de cualquier confrontación. La mayoría piensa que el control está en dominar la conversación. Pero el verdadero control está en dominarse a uno mismo. Por eso el silencio de un Sigma puede sentirse tan incómodo, porque obliga a todos en la sala a ver quién perdió realmente el control emocional. Y una vez que esa imagen queda grabada en la mente de las personas, es muy difícil borrarla. El hombre Sigma no siempre es el más fuerte, no siempre es el más agresivo, pero casi siempre es el más difícil de desestabilizar. Y quizá esa sea la razón por la que muchos hombres jamás logran entenderlo, incluso después de enfrentarlo cara a cara. Ahora haz clic en el video que aparece en pantalla, porque ahí descubrirás por qué los hombres Sigma desaparecen emocionalmente sin dar explicaciones.